Hola a todos, bienvenidos nuevamente. Hoy vamos a hablar acerca de la nueva normalidad. A todos nos ha sucedido que tenemos que experimentar giros inesperados en la vida, cosas que suceden, cosas para las cuales probablemente no estábamos preparados y que simple y sencillamente salen de nuestro control. Por más que luchamos, nos esforzamos, no logramos estabilizar las situaciones. Eso nos desgasta, nos debilita y nos lleva a un punto en el cual nos sentimos verdaderamente agobiados. Hoy quiero decirte que ya sea que necesites fortaleza espiritual, emocional, fortaleza material o física, Dios la tiene disponible. Tú puedes obtenerla porque Él puede dártela. Y si te encuentras afligido o perplejo, Dios te dará la fuerza para salir adelante y encontrar las respuestas a tus preguntas. A veces, el cambio a una nueva normalidad no es cómodo ni fácil. A veces no se siente tan normal. Entonces, vienen preguntas a nuestra mente como: ¿cómo vamos a aceptar con gozo lo que Dios está haciendo si no podemos ver con claridad cuándo terminarán estas situaciones? ¿Cómo afrontamos cada día con valentía y amabilidad cuando lo que sucede a nuestro alrededor puede parecer demasiado difícil de manejar? La palabra de Dios nos puede ayudar para que descubramos cómo crear una mejor normalidad, buscando en sus verdades y promesas la fortaleza y la esperanza que necesitamos para la vida. Es por eso que si tú estás interesado o interesada en fortalecerte en todas las áreas de tu vida, puedes preparar hoy tu corazón y tu entendimiento para que Dios te describa en su palabra lo que debes hacer para lograrlo. El término nueva normalidad fue introducido en el año 2008 para referirse a las condiciones económicas que surgieron ante la crisis financiera y la gran catástrofe o recesión mundial que tuvo su origen en los Estados Unidos de Norteamérica. Muchas cosas cambiaron y muchas cosas que antes eran normales ahora tenían otro significado u otro sentido. Normal, según el diccionario, es lo que se repite con mayor frecuencia. Es un esquema que sirve de norma o regla que se debe de seguir regularmente. Se califica como normal todo aquello que se encuentra en su medio natural, lo que es regular, ordinario para todos. Lo normal son las características habituales que una población o un grupo social o una familia deben observar sin que se excedan o falten, y así se convierten en una costumbre. Así es, nos acostumbramos a lo normal, pero ahora vivimos en situaciones diferentes. Desde un tiempo para acá, la normalidad cambió. Hoy, la nueva normalidad implica confinamiento para muchos de nosotros, limitaciones, cambios, distanciamiento físico y una lucha permanente por mantener la esperanza. Es por eso que la Biblia nos provee herramientas útiles para salir adelante en situaciones adversas. La primera carta de Pedro es una de esas herramientas útiles con que Dios nos equipa para enfrentar la adversidad. En el capítulo número 1 y verso 2, Pedro escribe en su primera carta: de acuerdo con su plan, Dios el Padre decidió elegirlos a ustedes para que fueran su pueblo, y por medio del Espíritu Santo y de la muerte de Jesucristo, Dios los ha limpiado de todo pecado, y algo más importante, los ha llamado para que lo obedezcan. Deseo, dice Pedro, que Dios los ame mucho y les permita vivir en paz. En este verso, el apóstol está recordándole a su audiencia algo muy importante antes de entrar de lleno
al contenido del tema que le ocupa. Ustedes han sido elegidos. Dios los ha elegido para formar parte de su pueblo. Los sacó, los apartó y los ha puesto en un lugar especial. Ya los ha limpiado por medio de su palabra y del poder del Espíritu Santo. Pero ¿cuál es el propósito, dice Pedro, de todo esto? Que seamos obedientes, que recibamos el amor de Dios y que podamos vivir en paz. Para muchos de nosotros, la pregunta es inmediata: ¿cómo vivir en paz en medio de situaciones tan difíciles, tan complejas, donde nada es normal y nada es como estábamos acostumbrados a vivirlo? Déjame decirte que para los destinatarios de la carta de Pedro, como para nosotros, las cosas cambiaron abruptamente como consecuencia de la persecución que ellos experimentaban. Muchas de las cosas a las que estaban acostumbrados, simple y sencillamente ya no estaban a su alcance. Ahora todo era distinto. Ellos no lo eligieron así, pero simple y sencillamente no había otra opción. En el corto plazo no había probabilidad de recuperar lo que una vez tuvieron. No había certeza de una fecha en que las cosas volvieran a ser como antes. Por eso, el propósito de esta carta, primera carta de Pedro, era enseñarles cómo vivir victoriosamente en medio de esta nueva normalidad. Entre otras cosas, ellos deberían aprender a vivir victoriosamente sin perder la esperanza, sin amargarse, mantener la esperanza en alto mientras confiaban en su Señor, mientras esperaban su segunda venida. La idea era animarlos, llevarlos a una vida obediente y victoriosa aún y cuando ellos estuvieran enfrentando las dificultades más tremendas. La epístola de Pedro entonces enfoca como tema central la esperanza cristiana en tiempos de sufrimiento. Al leer esta carta, muchas cosas cobran sentido para aquellos que estamos en Cristo. Aunque la carta habla de esperanza y fortalecimiento espiritual, hay una palabra también que se expresa frecuentemente. Esta es el sufrimiento. La palabra sufrimiento y algunas palabras o ideas afines o similares se mencionan junto con la esperanza y aparecen unas 16 veces en la carta. La palabra esperanza está siempre ligada al sufrimiento. Por lo tanto, creemos que es muy apropiado, los que la hemos leído varias veces, decir que el tema central de la misma es la esperanza cristiana en tiempos de sufrimiento. Dicho lo cual, hoy nos enfocaremos en dos pensamientos básicos que nos ayudarán a mantener viva la esperanza. En primer lugar, veremos las bendiciones que tenemos y con las cuales Dios nos ha equipado para enfrentar la vida. Y en segundo lugar, entenderemos que la vida cristiana no es color de rosa. Habrá sufrimiento que deberemos enfrentar, pero con esas bendiciones con que Dios nos ha equipado, podremos hacerlo exitosamente. Dicho lo cual, comencemos a explorar la palabra de Dios. Punto número 1. Las bendiciones de parte de Dios. Antes que centrarse en el problema, antes que ver si habría solución o no, si Dios los había dejado o aún permanecía con ellos, si esto terminaría de una manera rápida, si Dios los salvaría de toda prueba y aflicción, Pedro más bien procede a enfocarse en lo que es más importante que un problema: los recursos con los cuales contamos para enfrentar la adversidad. Las innumerables bendiciones que Dios nos ha dado son esos recursos que tenemos para enfrentar la vida de una manera más efectiva, satisfactoria y bendecida.
no tiene mucho sentido estar enfocándose solo en los problemas. Y si vamos a hacer eso, que sea para estudiarlos de una manera objetiva, enfrentarlos y, con la ayuda de Dios, salir adelante de ellos. Lo que Pedro busca que su audiencia entienda es que es importante quitar la mirada de las circunstancias y aprender a ponerla en el único que puede darnos paz y esperanza, así como todos los recursos necesarios para que podamos salir adelante. El capítulo 1 entonces de la primera carta de Pedro, avanzando más, dice en los versos 3 y 4: Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros. Pedro reconoce la grande misericordia que Dios nos ha dado, así como el hecho de que nos ha hecho renacer, es decir, que nos concedió el nuevo nacimiento como parte de su provisión perfecta en la salvación. Es solamente hasta que nacemos de nuevo que podemos ver la vida de una manera diferente. Percibimos lo material y lo espiritual. Mientras que antes, sin Cristo, esto era literalmente imposible. Es bueno entonces recordar, sobre todo en los momentos de crisis, que tan pronto como un creyente acude a Cristo y deposita su fe en Él, la realidad del nuevo nacimiento se expresa. Formamos parte de la familia de Dios, recibimos una naturaleza nueva y recibimos también una esperanza viva. Esa esperanza viva es la vida eterna. Y esperanza significa también optimismo y confianza. La esperanza procede de Dios, es un regalo de su gracia infinita. Es una realidad que también podemos comprobar. Nos asegura que podremos lograr vencer por medio de la resurrección de Jesucristo de los muertos. Es confirmada en el cristiano por medio del Espíritu Santo, nos defiende contra los ataques de Satanás. La esperanza produce gozo y la esperanza se cumple a la perfección en el momento en que Cristo regrese nuevamente. Así es que la esperanza entonces es un estado de fe y de ánimo, basado en la expectativa de resultados favorables. Todos están relacionados con eventos o circunstancias de la vida propia o el mundo en su conjunto. Cuando nosotros recibimos promesas, y especialmente de una persona confiable, esto nos va a ayudar a transformar nuestra mente y nuestra actitud. Es como si encendiéramos la llama de una esperanza donde antes no existía más que duda, temor y preocupación. La esperanza entonces se basa en la fe. La fe se fortalece con las promesas de Dios y las promesas de Dios generan expectativas de algo favorable, algo mejor. Por eso, cuando Dios ha hecho promesas a los hombres, lo ha hecho con el fin de ayudarles a desarrollarse en la vida. Todo lo que Dios promete es aquello que nos va a traer paz y bienestar. O sea, son cosas útiles y valiosas. Dios nos ha entregado fabulosas promesas que debemos conocer. Estas nos van a ayudar a entender mejor la visión que Él tiene y ha preparado para nosotros. Sin embargo, el punto no termina ahí. Lo importante es cómo vamos a responder al mensaje de Dios.
¿realmente vamos a avanzar o vamos a quedarnos atorados por nuestros pensamientos, nuestras emociones, nuestros arrebatos? La visión y la promesa que Dios nos entrega no son nuestras, como ya lo dijimos, provienen de Él, no son nuestras ideas. No se trata de que Dios se sume a nuestro proyecto, es más bien al revés. Él nos está llamando a ser sus colaboradores, y mientras recibimos el cumplimiento de las promesas que Dios nos ha entregado, debemos aprender a dejar que Él prospere la visión que nos ha revelado, particularmente para este año. Dios te entrega algo nuevo y Él quiere prosperarlo, quiere prosperar tu fe, quiere prosperar las promesas que te ha entregado, y así tú podrás enfrentar, y yo también, la adversidad bajo su protección y su favor. Aquí en la carta de Pedro encontramos una hermosa promesa descrita, una herencia que es indestructible. Esa es una gran bendición, ¿sabes? Recibiremos de Dios lo que Él nos ha prometido. Lo mejor que podemos esperar en esta temporada no es que Él cambie nuestra nueva normalidad, sino que Él nos ha dado una herencia. Y esa herencia no la vamos a recibir aquí en la tierra, sino en el cielo. Es imperecedera, es indestructible y ningún enemigo nos la puede arrebatar. Estas palabras de Pedro nos recuerdan la exhortación que también hizo el apóstol Pablo a los colosenses en el capítulo 3 de su carta, donde dice: si ustedes han resucitado con Cristo, busquen las cosas de arriba, donde está precisamente Cristo, sentado a la derecha de Dios. Pongan su mirada en las cosas de arriba y no en las terrenales. Los creyentes hemos recibido una promesa de herencia de parte de Dios. Y hay 3 términos descriptivos en la carta de Pedro que nos ayudan a entenderlo mejor. Los creyentes tenemos una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible. Incorruptible quiere decir que no se degenera, no muere, no está sujeta a la destrucción como muchas cosas en esta vida. La herencia de los cristianos en el cielo se revelará en el futuro, pero es un tesoro glorioso que nos ayuda a mantener esa esperanza viva. La herencia que Dios nos ha dado es incontaminada, es decir, pura, no está mezclada con nada. Aunque muchas cosas en esta creación caída son contaminadas por el pecado, la herencia que Dios nos entrega tiene como base que es perfecta y sin defecto. Es inmarcesible porque no se marchita, es decir, no morirá. Dios no dirá: bueno, me equivoqué y lo que te dije no te lo voy a entregar. Nunca perderá la magnificencia de todo lo que Él ha prometido. Todo esto debe de mantener nuestra esperanza, nuestra mente y nuestro ánimo en alto. Lamentablemente, muchas veces nuestra atención no está fijada en lo que Dios dice, sino en lo que las circunstancias nos presentan. El sufrimiento, la adversidad, la dureza de la vida hace que nos olvidemos de las promesas de Dios, hace que perdamos la visión, y eso no es lo que Dios quiere. Lo que Él realmente desea es que mantengamos siempre la mirada puesta en Él y la esperanza muy avivada.